Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su canal GeoJosé el Profe, donde estaré realizando un conjunto de clases alucidas a lo que es geografía. Entonces, por eso decidí realizar esta clase y otras más. Entonces, en realidad, ¿qué es geografía? Vamos a darle a capela una definición. Geografía es la ciencia que se encarga del estudio de aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que se relacionan entre sí para dar coherencia a las dinámicas y vivencias que se presentan en un espacio geográfico determinado. Entonces, geografía en sí se encarga de estudiar distintas disciplinas y agruparlas para sacar conclusiones basadas en la evolución de los territorios. Entonces, ¿por qué se desconoce o se ignora gran parte de su contenido? Porque en las escuelas de secundaria, en la mayor parte de los países de América Latina, se tiene una concepción errónea en donde se dice que geografía es solo lo relacionado con hidrografía, que tiene que ver con ríos, con estudio de lagos, de ciénagas, lo relacionado con climatología, lo referente a relieve, montañas, planicies, ondulaciones, etc. Y lo referente a mapas que en realidad no tienen un soporte temático apropiado como los mapas temáticos. Entonces, mi nombre es José Alfredo López Hoyos, soy geógrafo perdidamente apasionado por la docencia y por eso le creo frecuentemente este tipo de contenidos para que sean de su agrado. Geografía es una extraordinaria ciencia que se encarga de analizar desde otras disciplinas el contexto de realidades, su evolución y sus tendencias futuras. Por eso plasmé la imagen de un niño en donde se muestra una serie de contrastes. Aquí se muestra la localización de un lugar, aquí el símbolo de un mensaje o de mensajería, acá se logra observar una gráfica, acá un planeta, acá se logra observar otra gráfica pero de otra temática, entre otros aspectos. Entonces, geografía es algo similar a esto. Se encarga de agrupar diversos factores para estudiar el espacio geográfico. El espacio geográfico, otra aclaración, no solo se estudia desde la parte físico-natural, sino que también tiene un componente social, un componente económico, un componente político-administrativo, cultural, etc., siendo estos los principales. ¿Ya? Geografía no solo es el soporte físico, sino también la relación entre el ser humano y su entorno natural. Este, digamos que es el propósito esencial. Y de ese entorno humano y el entorno nacional sobresalen diversas disciplinas. Entonces, en realidad, ¿qué es geografía? Aquí se logra observar la imagen de una chica en donde sobresalen varias líneas. Algo así es la geografía, que más adelante les estaré explicando con mayor detalle. Entonces, ¿por qué se desconoce o se ignora gran parte de su contenido? Lo dije anteriormente. Porque resulta que países como Colombia, de donde soy oriundo, en realidad geografía en la mayoría de las escuelas secundarias de secundaria no se da como una asignatura, pertenece al área de ciencias sociales. Igualmente pasa con historia, no se da como una asignatura independiente, sino que hace parte de lo que es ciencias sociales.
Y más adelante, en otras clases, se van a dar cuenta que geografía tiene muchos campos más de lo que frecuentemente se conoce. ¿Cuáles son sus principales componentes temáticos? Ya lo dije anteriormente. Los aspectos físico-bióticos, aspectos sociales, económicos, político-administrativos, ambientales y culturales. ¿Cuál es su funcionalidad? La funcionalidad es analizar las relaciones de los seres humanos con su entorno habitado. A propósito, la geografía es una ciencia dinámica, así como lo es el comportamiento de la humanidad a lo largo del tiempo, ¿ya? Se crean otros escenarios en que la humanidad cambia de comportamientos y de relaciones, asimismo es la geografía. Como lo dije anteriormente, no solo se encarga del sustrato físico natural, sino también de las relaciones humanas en sus diferentes modalidades. Continuando, en esta diapositiva plasmé 5 objetivos principales que se relacionan con el estudio y funcionalidad de la ciencia geográfica. Entonces, 1. Analizar el espacio geográfico de manera integral y no aislada, ¿ya? El espacio geográfico se tiene que analizar de manera integral en cada uno de los aspectos, como lo dije anteriormente. Factores físicos, bióticos, económicos, sociales, políticos, administrativos y culturales se deben analizar y estudiar de manera integral. Precisamente, la geografía se encarga de integrar varias disciplinas para llegar a conclusiones satisfactorias. Segundo, estudiar las variaciones espaciotemporales entre el hombre y su entorno habitado. El hombre y su entorno habitado están en constante evolución, están en constante dinamismo, y por eso la geografía no es una ciencia estática como pueden ser ciencias exactas. Entonces, por allá en la época primitiva no existía, por ejemplo, la tecnología digital. No había computadores, no había televisores, no había ninguna clase de electrodomésticos. Todo era manual. La agricultura de igual forma. Cuando eso ni siquiera existían los tractores, no existían las desgranizadoras, entre otros utensilios. Entonces, a medida que el hombre fue evolucionando, se fueron descubriendo nuevas herramientas que permitieron una mayor agilidad y facilidad en diversas actividades económicas. Entonces, tanto el hombre como el entorno habitado fueron evolucionando, ¿ya? Se fueron construyendo las ciudades, se fueron construyendo los rascacielos, las calles, las vías intermunicipales, entre otros factores. El agua se fue potabilizando y así sucesivamente. Tercero, analizar el papel del hombre a través de sus diferentes actividades y comportamientos con su medio de interacción. El hombre siempre va a estar arraigado a su medio de interacción. De él depende y también puede modificarlo de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo básico, para la agricultura se necesita de arar la tierra, entonces se construyen, digamos, arados lineales que permiten una mayor facilidad a la hora de sembrar las plantas objeto de cultivos y posterior cosecha. Cuarto, espacializar por medio de productos cartográficos fenómenos y o eventos de gran incidencia a nivel local, departamental,
nacional, regional o mundial, ¿ya? Cualquier fenómeno es mapeable, ¿ya? Sean aspectos físicos, aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, administrativos, todo lo que es realidad se puede mapear y más adelante lo estaré demostrando, ¿ya? No solo se mapean cuestiones político-administrativas en un país que se divide en 32 departamentos, como el caso de Colombia. En otros países se denominan provincias. Entonces, sino también realidades geográficas de diversa índole. Por ejemplo, crecimiento poblacional en un municipio, en un departamento o provincia o en un país, por dar solo un ejemplo. Y quinto, integrar los diferentes aspectos sociales, políticos, que incluye los políticos administrativos, que es, digamos, la división administrativa de un país o un departamento o un municipio, y los geopolíticos referentes al contexto de guerras que se han generado en nuestro territorio y también a nivel mundial, como el caso de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, entre otros. Aspectos económicos también relacionados con producción agrícola, sea producción textilera, producción agraria en sus diferentes índoles, etc. Ambientales, lo mismo, relacionado por ejemplo con oferta hídrica, ¿ya? Relacionado también con sistemas de áreas protegidas y culturales relacionados con cambios en las costumbres, también en las actividades económicas en la humanidad, que se presentan a escala local, nacional, regional y o mundial, ¿ya? Bueno, esa es la primera clase alusiva a esta importante temática. Espero que se suscriban al canal, que comenten, compartan y que les sea de mucha ayuda. Para mí también sería de mucho agrado. Así que muchas gracias.